presentación de esta ley es preocupante. De inicio diré que no estoy de acuerdo con la ley que se está presentando el día de hoy. No puede darles derecho a apropiarse de ese patrimonio genético. No estamos de acuerdo con la apropiación del conocimiento milenario. Los agricultores tradicionales, ¿sí?, son lastimados. Acta UPOV 91. Para México es la crónica del desastre anunciado. Sí queremos tener un mejoramiento de semillas, vivir mejor, y por eso necesitamos hacer varias cosas. Diputado Heraclio, yo quisiera decirle que producir alimentos no es lo mismo que producir dinero. La propuesta de ley federal de variedades vegetales, presentada por el diputado Heraclio Rodríguez, que incorpora a México al Acta UPOV 91, prohíbe el uso de semilla propia. Con esta ley a la que nos oponemos desde la campaña Sin Maíz No Hay País, definitivamente a esta iniciativa de ley que ha presentado el diputado Heraclio Rodríguez Gómez. Yo no creo solamente que esta ley debe ser desechada definitivamente, sino que debemos cuestionar a fondo la UPOV 91. Somos maíz, estamos construidos de maíz, es el tema. La vida no es mercancía, no tiene patente. La reforma a la Ley de Variedades Vegetales es una reforma neoliberal que beneficia solo a las grandes corporaciones y va en contra de los campesinos mexicanos. Esta ley amenaza la biodiversidad y la seguridad alimentaria de México. Al principio quiero decirle que la UPOV México acaba de firmar 2 tratados de libre comercio. Yo soy el promotor de la UPOV para proteger genéticamente el maíz como propiedad nacional. Recientemente el diputado federal Heraclio Ramírez Gómez presentó en el Congreso una propuesta con modificaciones a la Ley Federal de Variedades Vegetales vigente en el país. El diputado ha dicho que el objetivo principal es que México pase del Acta UPOV 78 a UPOV 91. Esta ley a los que protege, la UPOV a los que protege son a estos grandes consorcios. Casi a los únicos que protege son a las grandes empresas, a Bayer, a DuPont, que son los que producen esta variedad. Y el día de mañana los campesinos, las comunidades indígenas vamos a tener que pagarle a Monsanto para consumir lo que en su momento nosotros le dimos vida. Entonces yo creo que es muy grave lo que pretende Heraclio Rodríguez y que estoy casi seguro, yo no lo puedo afirmar porque no tengo pruebas, pero detrás están las transnacionales, como se ha hecho en otros momentos. No se puede privatizar la vida. Las semillas tienen memoria. El maíz es alimento, identidad y cultura. Es una excelente oportunidad de revisar qué es lo que estamos haciendo cuando aprobamos leyes. Estamos honrando el patrimonio cultural. Estamos tomando una decisión moral adecuada para el futuro de nuestro país y de la humanidad. Despoja a los pueblos originarios de sus conocimientos tradicionales. Quiero agregar además que esta ley es sumamente confusa, es complicada para todos los que hemos tratado de leerla, es inaccesible. Yo creo que sí es una ley muy confusa y hecho a propósito, no es una cosa casual, sino que lo hemos visto durante muchos años quién elabora estas leyes y por qué. O estamos sirviendo al capital. Estamos sirviendo a los intereses de corporaciones y de empresas que tienen una miopía en cuanto a lo que significa realmente bienestar y desarrollo. Es importante explicar qué significa UPOV y después las implicaciones de pasar de uno a otro acuerdo a través de las modificaciones a la Ley Federal de Variedades Vegetales, así como los efectos que esto tendría en 3 aspectos. ¿Qué es UPOV? UPOV son acuerdos internacionales que quieren proteger
a los obtentores de variedades vegetales. Pero para ellos los obtentores de variedades vegetales solo son quienes están en los grandes laboratorios, no los campesinos, que ahí tendría que protegerse ese derecho. O sea, eso es lo que extendieron. Si dice usted, ¿qué hay de nuevo en la 91 y qué hay de respecto a la 78? Pues es el endurecimiento de lo que es la variedad inicial. Es un endurecimiento brutal. Prácticamente hacen piratas a todo el mundo. 1. Los procesos coevolutivos milenarios que los pueblos originarios y campesinos mantienen con las semillas que dieron origen a muchas de las plantas cultivadas en México. 2. La agrobiodiversidad. Es algo fundamental porque México, además de ser un país biodiverso, de los principales del mundo, está entre los 10 países con mayor biodiversidad, pero también agrobiodiversidad. O sea, todos nuestros pueblos indígenas tuvieron una alta capacidad de utilizar muchas especies para la alimentación. Una de las cosas y de la riqueza de este país, y en particular del maíz, es que los campesinos han seleccionado sus propias variedades y las van mejorando de acuerdo a las características de lo que ellos quieren. Es un conocimiento milenario el que se perdería. Y 3. La de por sí precaria independencia alimentaria y científica del país. Entonces me parece a mí que esa es la gravedad de esta ley que, dice el diputado, pretende proteger al maíz mexicano, pero en las modificaciones que hace nunca menciona, por ejemplo, nunca retoma la nueva ley de protección al maíz mexicano. En realidad en México solamente el 20% de los agricultores compran semilla. El 80% obtienen la semilla de su propia cosecha. Entonces esta ley de aprobarse deja desprotegidos al 80% de los productores. Mucho de lo que se produce de maíz es para autoconsumo en México. El campesino utiliza esa misma semilla para sus siguientes ciclos. Esta ley puede tener efectos sobre quién es el dueño de esa semilla. Y eso es lo que nos preocupa. Va a ser afectado definitivamente el campesino. De hecho, sobre el patrimonio genético de los cultivos son los agricultores. El doctor Ángel Cato Yamacaque, jefe de laboratorio de genética del Colpos, afirma que los genes de las diferentes empresas que producen semillas genéticamente modificadas se suman dentro de la planta de maíz nativa, y esa suma va a provocar que desaparezca la planta, primero en el lugar de origen y luego en el planeta. Esto es verdaderamente alarmante. El paso de los transgenes a nuestro maíz nativo va a ocasionar tremendos daños que hasta pueden llegar a acabar al maíz nativo de México. Los transgenes, ¿qué daño le van a hacer al maíz, a la planta de maíz? Eso es lo que falta. Y eso no está en los argumentos que todo el mundo hace para defender nuestro maíz nativo. Y lo peor de todo es que una vez contaminado el maíz nativo con transgenes, nadie va en las poblaciones, nadie va a poder eliminar esos transgenes, aunque esté viendo que está dañando al maíz, no lo va a poder. Entonces es una cosa irreversible. Eso es lo que tenemos que defender para no entregarles ese material contaminado a nuestros hijos o nietos, bisnietos, lo que sea, ¿no? De ahí esta urgente necesidad que quede dentro de la ley la prohibición de todas, pero todas las semillas transgénicas dentro del territorio mexicano. No se discute tampoco o no se toma en consideración la ley de organismos genéticamente modificados. Entonces, eso abre la puerta para que las transnacionales nos pudieran inundar con maíces transgénicos, por poner un ejemplo, ¿no? El más nombrado.
fuera Monsanto de la agricultura, no a los transgénicos y no a la tecnología de los agrotóxicos. Cuidemos la semilla. Y que con estas acciones está contradiciendo lo que el mismo presidente dijo. Es decir, no se va a permitir la entrada de transgénicos. Bueno, las modificaciones a esta ley podrían permitir esa entrada de los transgénicos. El uso de los agrotóxicos en este país fue el devastador principal para el campo mexicano. La Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, UPOV, es una organización intergubernamental con sede en Ginebra, Suiza, constituida en 1961 por el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales. Este convenio ha servido a sus miembros para obtener derechos de propiedad intelectual sobre plantas, denominado derecho de obtentor. Un obtentor es una persona que obtiene variedades mejoradas de algún cultivo. Pueden ser cereales o pueden ser frutales o pueden ser otras cosas. Entonces ahora estos grandes consorcios quieren que producen semillas, quieren vender no solo las semillas sino también los fertilizantes. Entonces ellos se hacen llamar obtentores. Esta ley a los que protege, la UPOV, a los que protege son a estos grandes consorcios. A los verdaderos obtentores milenarios que son los campesinos no están protegidos por esta ley, ni tampoco los obtentores que estamos en las universidades, que muchas veces nos dedicamos al mejoramiento de los maíces nativos. Pero desde 1996 que se promulgó esa ley, se estableció el derecho de obtentor de variedades vegetales, es decir, una empresa o un individuo que mejora una variedad, que le adiciona 1, 2, 3 o más caracteres novedosos, ¿sí?, se constituye jurídicamente en dueño, no de esos caracteres, sino de la variedad en sí. Y las sucesivas revisiones que ha ido sufriendo el UPOV y que lo ha ido imponiendo a los países, no es más que la ampliación de ese derecho de propiedad intelectual monopólico. Entonces, bajo esta ley, sea cual sea el acta, nuestros adquirentes del germoplasma y más aún los agricultores tradicionales, ¿sí?, son lastimados y con ello nuestra biodiversidad. Yo les diría, desde la campaña Sin Maíz No Hay País, no somos románticos, no somos soñadores. Justamente lo que nosotros queremos es, y estamos verdaderamente interesados, es en la verdadera soberanía, en la reactivación del campo, pero siempre y cuando las semillas queden en manos campesinas y no en manos de semilleras privadas, que les importa muy poco la vida digna y la vida soberana de este país. Habemos 500,000 de agricultores orgánicos en México y nosotros no estamos a favor de esta ley. Y en este artículo, el incluir los descubrimientos en el manejo de una persona como obtentor es atentar contra las comunidades y el conocimiento campesino. Y todo eso en términos muy prácticos para quienes de alguna manera no estamos muy inmiscuidos en esta discusión, pues es muy sencillo, es entregar el título de obtentor a quienes vayan a ocupar nuestras variedades nativas y criollas y que bajo el concepto de fitomejoradores ahora serán los dueños. Ahora serán a quienes hay que pagarles por usar las semillas. Esta visión mercantilista afecta la cultura y las relaciones ancestrales de los obtentores originales de plantas, pueblos indígenas y campesinos con la naturaleza. Ciertamente el fitomejoramiento lleva tiempo. Domesticar el maíz le ha tomado a mujeres y hombres mexicanos cerca de 10,000 años. Si además se cuentan las horas de trabajo comunitario para obtener y mejorar una planta domesticada,
no se les podría pagar esa inversión. A los campesinos obtentores y guardianes del desarrollo tecnológicos milenarios, ¿quiénes se le va a pagar regalías? A estos desarrolladores de este maíz milenario, ¿quién les va a pagar? ¿Y quiénes son los obtentores? ¿Quién dio la definición de obtentor? Porque al final, si un obtentor es alguien que obtiene, que logra una variedad vegetal, pues perdón, pero los campesinos mexicanos tienen con el maíz ni más ni menos que casi 10,000 años obteniendo diferentes tipos de maíces. ¿Quién les ha dado una compensación económica que me parece a mí ni siquiera persiguen ellos? Creo que ellos han tenido un espíritu mucho más humano que las transnacionales, que solo buscan dinero. Porque se acabaría, entre otras cosas, esta cocina extraordinaria, pero además la soberanía alimentaria nacional, y no reconoce a los verdaderos dueños de estas semillas, que son los pueblos originarios de México. Por ello resulta preocupante que, como ejemplo, el artículo 2, fracción 11, solo considere proteger los derechos de los obtentores comerciales y no los derechos colectivos de campesinos y pueblos originarios, la mayoría rural del país. Además, la interpretación del articulado puede llevar a criminalizar las prácticas tradicionales de intercambio y venta de semillas, de 2 a 6 años de prisión y severas multas, así como su selección y conservación, lo que afectará el proceso coevolutivo que ha contribuido a la agrobiodiversidad de México. Criminaliza a las comunidades campesinas y a todos los mexicanos que nos dedicamos a la diversidad. Y esto es no solamente con la cárcel, sino que impone costosas multas. Pone entre 2,000 y a 20,000 UMAS, que para quien no lo sepa son 173,000 pesos a 1,737,000 pesos. Eso quiere decir que las comunidades van a vivir amenazadas para tener unas semillas que tienen que ser tratadas de una manera diferencial. Y yo creo que el riesgo de este UPOB 91 va a quitarles todas esas bondades de patrimonio, de ser dueños ellos, pero también en algún artículo, creo que es el 54 de esta ley que se está reformando, los va a tratar como delincuentes. Pero si ese agricultor reproduce esa planta más allá de las cantidades adquiridas a los obtentores, tendrá que pagar regalías, y si no las paga, pues lo demandarán por daños y perjuicios. Una es que se ha exceptuado a los campesinos en función justamente de la protección de estas prácticas y de no criminalizar el intercambio de las semillas y la libre siembra de semillas por parte de pequeños productores, comunidades indígenas, etcétera. Las implicaciones de UPOB 91 afectan la biodiversidad e imponen incluso condiciones para los frutos de las semillas y de la investigación vegetal. Y ahí creo que estamos cometiendo un grave error como Estado mexicano al no proteger la biodiversidad. El acceso libre a las semillas debería ser un derecho humano en nuestra Constitución, porque las semillas están en poder de los campesinos, la biodiversidad está ahí, y un campesino sin semilla no es nada. Pero, ¿qué quieren los capitales? A. Profundizar y legalizar el despojo del oro verde, iniciado hace muchos años a nivel internacional, a través del derecho de propiedad intelectual. B. Seguir apropiándose del trabajo social realizado históricamente por los agricultores tradicionales, mediante el mejoramiento masal empírico. C. Someter a la materia viva, a los agricultores usuarios del germoplasma protegido y al país a medidas jurídicas transnacionales que incrementen sus ganancias por tiempos prolongados a costa de la erosión genética de las variedades nativas y cultivadas y el empobrecimiento de los agricultores por el cobro de onerosas regalías. Se está beneficiando a transnacionales cuyo objetivo principal no es el beneficio de la sociedad o de la comunidad, sino más bien es el beneficio económico.
Y ese es un peligro, doctor. Yo creo que el peligro principal es que nos ignoren y que se tomen decisiones que van a afectarnos y que van a afectar a nuestros hijos. Porque a lo mejor en este momento no lo vamos a sentir, pero en unos años, cuando no seamos dueños de nuestra semilla, vamos a tener dificultades para sembrar. ¿Y quién entonces sí? ¿Qué vamos a tener? Ya no van a ser ellos los propios dueños originales y la identidad de los campesinos se va a perder en un abrir y cerrar de ojos que posiblemente las empresas no les interesa y que las empresas solamente les interesa obtener las ganancias sobre la propiedad que ellos puedan tener de esas semillas. ¿Quiénes son estos obtentores que están peleando y impulsando esta legislación? Son Bayer, Monsanto, quienes están apoyando la producción de flores, de berries, y que, por supuesto, tendríamos que estar analizando qué está ocurriendo con esa producción de frutillas. Tengo entendido que si se logra patentar las semillas, vamos a depender de las empresas que lo vendan. Pero yo creo que detrás de esto hay muchísimos intereses, especialmente pensaría yo de las transnacionales y de las, especialmente de Monsanto Bayer. La fracción 2 del artículo 4 otorga derechos de obtentor por 25 años para árboles y vides, 20 para otras especies, abriendo la posibilidad de patentar la agrobiodiversidad del país, despojando a los pueblos originarios de sus conocimientos ancestrales y consuetudinarios. Al mismo tiempo, perderíamos la endeble independencia y soberanía que tenemos. Esto es especialmente grave, porque la alimentación es un derecho humano que estaría siendo violado flagrantemente. Además, la pérdida de las semillas nativas y su patentamiento provocarán aumento en los precios de insumos agrícolas y productos básicos. Las empresas privadas tienen suficientes recursos para financiar sus proyectos. Puede suceder además que con instituciones públicas de investigación débiles, las empresas privadas se vuelvan juez y parte. Pues ahí también hay intereses, ¿no? Las empresas pueden estar incidiendo sobre aquellos funcionarios que digan, no, te conviene porque podría haber negocios, ¿sí? El hecho de que las empresas lleguen a que el SNIP certifique esas semillas de sus empresas, pues ahí ellos también van a tener un aliado. Bueno, ese es otro de los grandes defectos de la ley, de que es juez y parte, porque todas las atribuciones se las dan al Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas, al SNICS. El cultivador adquirente del germoplasma está en completo estado de indefensión ante esa ley, la que ya tenemos vigente, la que ya está vigente, está indefenso. 78, pues ahora con 91 va a estar más. Ese tipo de leyes tan injustas que solamente observan los derechos de una de las partes de la relación, ¿sí? Precisamente da lugar a la comisión de ilícitos. No estamos de acuerdo en de nueva cuenta en que se use el conocimiento de los campesinos a favor de un negocio privado, que eso es lo que hay detrás de esta ley. Es una ambición privada de las empresas transnacionales que tienen especial interés en nuestro país. Lo mismo va a pasar aquí si Monsanto, si Bayer hacen la investigación acerca de sus semillas y de lo que están generando, pues por supuesto que van a decir que son maravillosas. Ya muchos estudios han demostrado que hay transgénicos de maíz que pueden producir cáncer. Es necesario contar con leyes, sí, pero que respondan al interés general de la población, que busquen lograr la soberanía alimentaria, el bienestar de todas y todos, el cuidado de la agrobiodiversidad, el ambiente y la culinaria nacional, patrimonio inmaterial de la humanidad. Las empresas transnacionales y privadas no están interesadas en alimentar a la humanidad.
sino en obtener ganancias, y han entendido que dominando el mercado de semillas y alimentos, pueden someter al país y al mundo. Lo que recomiendo es prohibir absolutamente la siembra del maíz transgénico, que no entre en México. Esa es toda la solución. ¿Cómo nos meten la idea de que el campo se produce a través de una aplicación tecnológica, impulsado desde luego por Monsanto y su conjunto de productos agrotóxicos? Yo recuerdo, a nosotros nos llegaron y nos dijeron, deja de trabajar, someterte de sol a sol y aplica faena. El glifosato. Como ejemplo, un investigador de Estados Unidos robó en Oaxaca semillas de maíz que fijan nitrógeno y ya está por patentarlas. ¿Quién defendió a estos pueblos originarios? Nadie, no hay ley que los defienda. Fuera Monsanto de la agricultura, no a los transgénicos y no a la tecnología de los agrotóxicos. Cuidemos la semilla. En todo el país nos abocamos precisamente a eso, que no se patentice la semilla. Se debe considerar el libre acceso a las semillas como un derecho humano en la Constitución, porque están en poder de los campesinos y la biodiversidad es de todos y no tiene dueños. La reforma a la Ley de Variedades Vegetales roba los conocimientos de los campesinos y deja indefensas a las comunidades indígenas. Solo beneficia a las grandes corporaciones y no a los productores. Las semillas son identidad cultural, geográfica y social de todos los mexicanos y no deben de ser propiedad de las empresas. Y muchos de nosotros hemos trabajado para la conservación, pero en realidad pertenecen a todo México y nadie, ningún extranjero, como sucede con esta ley, o mexicano, debería de poder privatizarlo como un descubrimiento. Tendríamos que empezar por ver cuál es la verdad detrás de la agricultura. Yo sé que no van a cejar, detrás de esto está Bayer, está Monsanto, está Syngenta, Pioneer, las grandes semilleras del mundo. Los sistemas alimentarios en los cuales los productores tienen contacto directo con los consumidores enriquecen y valorizan la biodiversidad. La diversidad de las relaciones productor-consumidor es la clave para construir democráticamente, sin especulación, una sociedad libre, capaz de producir sus propios alimentos y la protección de la biodiversidad. La biopiratería lo que hace es permitir a una persona o empresa registrar como propio cualquier descubrimiento de organismos vegetales que no estaban registrados previamente y lo hace su patrimonio. ¿Cómo va a ser soberano un pueblo que no puede disponer de sus recursos naturales en su beneficio? Yo acompaño a Jesús en su preocupación de iniciar un proceso que no podemos permitir, que es el proceso de privatizar la vida. Si empezamos con las semillas, ¿en qué vamos a acabar? Porque el maíz es uno de los pocos productos que no esparce sus semillas. Necesita de la mano del hombre para ser cultivado. ¿A quién no le conviene un parlamento abierto y que haya una consulta de esto? A Heraclio Rodríguez. ¿Por qué no le conviene? Porque la gente ya cuando esté informada, bien informada, por supuesto, yo estoy seguro, se va a oponer a que se hagan esas modificaciones. A este Congreso, a este que está hoy, tiene que responder al pueblo de México y tiene que responder al campo mexicano. Tenemos que sacar fuera esta iniciativa de la agenda. Las semillas como un bien universal no deben ser poseídas ni patentadas. Traficar leyes a partir del Estado para favorecer a un puñado de empresas transnacionales es un crimen. Y el que controle la semilla va a controlar la alimentación. Es lógico eso. La vida no es mercancía, no tiene patente. Yo estoy, lo digo al final, totalmente en contra de esta iniciativa, aunque sea expresidente de la Cámara de Diputados,
y miembro de Morena. Pertenezco a un movimiento del cual Andrés Manuel López Obrador fue parte y tenemos obligaciones con el pueblo. Yo cumplo las mías, espero que el gobierno cumpla las suyas. Acta UPOB 91.